ha topado. Acaba de entrar en el Faro de la Ser. Bueno, en esta entrevista no te preguntaré mucho sobre Mafalda, ya nos has contado al principio que tiene muchísimo que ver con tu infancia. Este es un espacio que vamos a dedicar a repasar tu trayectoria, pero sí que te pido, como a todos los invitados, un seudónimo para arrancar esta conversación. Así que, ¿cuál has elegido? Tolka. 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 Este programa se llama El Faro. Así que siempre llevamos al principio de la conversación a nuestros invitados al mar. ¿Tú qué relación tienes con el mar? Es sin duda como un lugar muy mágico de soledad para mí. A mí el mar me lleva bastante al silencio y tengo como la costumbre y la necesidad así física de ir al mar a caminar por el borde cuando se arma la espumita, caminar y automáticamente empiezo a tener bastante más claridad sobre lo que quiero, lo que deseo, lo que quiero dejar fuera. Esa caminadita, ni siquiera es meterme, es caminar al borde del agua y dejar que el viento, el ruido y todo me organice. ¿Por qué crees que puede tener el mar ese poder sobre ti, sobre nosotros? Es como una, no sé, como una inmensidad pero placentera, ¿no? Es algo que uno ve lo pequeño que es algo que está en movimiento y que siempre es bello y que siempre se equilibra y que va y viene. Estoy pensando ahora frente a vos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es puramente placentero, es angustiante también esa inmensidad y ese movimiento permanente. Pero supongo que ese borde, ese ángulo de caminar al borde y mojarte los pies y pensar y respirar, a mí me hace bien. Y el sonido, que es como una especie de mantra, es como el ejercicio que hago, es como dejarme caminar y dejarme llevar. Y realmente he tenido muchas experiencias de pronto decir, claro, si lo que yo quiero es esto, es esto lo que deseo, me hace bien. Hacemos un viaje con vosotros, con los gatopardos, que comienza en el mar, que suele continuar por la casa de la infancia. Es la primera vez en la que hay una casa de la familia de nuestro invitado que está llena de televisores, pero rotos. Sí. ¿Cómo era esa casa? Bueno, había muchos televisores porque mi papá los arreglaba en casa, entonces era como una especie de cementerio de televisores en reparación, los de antes, ¿no? Que tenían bujías y mi viejo soldando y tratando de explicarnos lo que a nadie le interesaba. Pero había algo particular que él siempre probaba todas las televisores y las videocaseteras de aquella época con Amadeus, de Milos Forman, la película. ¿Sí? Entonces probaba esa película. Y siempre terminaba toda la familia viendo la película entera. Era como una película que nos hipnotizaba y yo la sé de memoria, como a Mafalda. Porque siempre que la ponía, aman la música, mis viejos y el cine y todo, y la ponía y hace poco la volví a ver y me di cuenta hasta qué punto se conocía plano por plano esa película. Pero qué imagen, ¿no? Tan cinematográfica. El que una casa llena de teles que no funcionan, con, entiendo, todos los aparatejos, sí, saliendo, claro, por ahí, de pronto tu padre, Isidoro, sí, siempre me tira el Amadeus, sí, de Milos Forman, y acabaréis todos frente a un televisor que funcionaba, claro, que tu padre había arreglado, viendo esta película. Absolutamente. Yo tuve la suerte de tener viejos con una curiosidad artística enorme y una sensibilidad artística enorme. La música en casa, el cine, los libros, el teatro. A mí me llevaban a ver teatro, y no teatro para chicos. Me llevaba a ver. Mi primera obra fue Fuente Ovejuna. Es decir, ¿para qué llevaban a un chico de 7? Porque ellos lo amaban y
siendo yo un niño hiper tímido, era muy feliz en el teatro. Entonces, no sé, venía Marcel Marceau a Buenos Aires, me llevaban a verlo. A veces me dejaban a mí en la puerta porque no les alcanzaba para más entradas, a veces nos íbamos todos. Pero realmente el tener tanta cultura a la mano, de música y película, creo que fue muy, muy determinante para todos nosotros. Fíjate que en este ratito de conversación que llevamos, has hablado de tu relación con Mafalda, te la pedíamos en este programa en el que todo el mundo va a hablar de Mafalda. Has hablado de tu hermano, ¿no? Erais 3 hermanos, sí, chicos, ¿no? Sí, sois 3 hermanos chicos. Has hablado de tus padres, pero has citado una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Fui muy, no sé, infeliz, o tuve una etapa, lo mal que lo pasé en el colegio, sí, creo que has dicho, ¿no? Cuando te he preguntado por el sueño, ese examen, sí, en la etapa secundaria, la que, vale, ¿por qué tienes ese recuerdo del cole? Yo no funcionaba en la escuela, no funcionaba. Yo creo que ha evolucionado mucho la educación desde que yo fui un niño hasta aquí, en el sentido de aceptar que hay niños que son diferentes. Yo la estructura escolar no la comprendía, después me enteré que era disléxico, por lo tanto me cuesta muchísimo escribir bien las palabras, pero a ninguna maestra se le ocurrió pensar que yo podía ser disléxico, por lo tanto escribía las mismas palabras de manera diferente, siempre, por lo cual tenía unos ceros espantosos y los dictados eran una angustia. Yo quería hacer teatro, era lo único que quería, y logré, por ejemplo en el secundario, empecé a pasar por las aulas de toda mi escuela a decir que quería formar un grupo de teatro, a mis 14, 15 años. Y ahí fui recabando otros que en el sótano de la escuela terminamos armando un teatro. Y logré como llevar el teatro a la escuela. Y entonces los profesores, que me miraban así como con pena porque no daba pie con bola, dije, bueno, hace teatro. Ese es el chico que le gusta el teatro. Entonces me dejaban aprobar y pasar de años, pero me sentía preso, la verdad es que me sentía preso en la escuela. Al mismo tiempo conocí a mis amigos que siguen siendo hoy mis compañeros de Timbre 4. Sí, algunos formaban parte de ese grupo de teatro, ¿no? Exacto. Hace 20 años, 30 años. 20 años. Sí, 30 años. Los años caen. ¿Cómo se va de 20 a 30 en un suspiro? Nada, sí. No se puede creer. En una frase. Tremendo. Claro, ahí conocí amigos hermosos y esa vida real. Yo al mismo tiempo, ahora lo pienso como padre, digo, no tengo respuesta, pero colocás al niño en un mundo ideal, donde todo es comprensión, no sé qué, o lo colocás en un mundo más real, donde también, como tuve que hacer yo, se las arregle para convivir su mundo interno con el mundo real, el mundo externo, que no sé si es el real. No sé cuál es la respuesta, no sé qué hubiera pasado si yo me criaba en una granja, con arcilla. Yo, o sea, me tuve que enfrentar a un mundo muy real y me las arreglé para sobrevivir. No sé si es recomendable o no, pero es verdad, como vos decís, que ahí también conocí a mis amigos, más amigos, con los que fundamos el grupo de teatro, la escuela, hemos ido de gira por todo el mundo. Habéis crecido juntos. Juntos. Sí. Bueno, ahora voy a desvelar quién está detrás de este Tolka. Alguno habrá, claramente acento argentino. Sí, indisimulable. Esa vinculación también de la que has hablado que tienes con Mafalda. Tolka es Claudio Tolcachir. ¿Por qué te has puesto Tolka? Dices que es el seudónimo con el que la gente te conoce. Todos apenas tienen un poquito de confianza conmigo. Paso a ser Tolka. Nadie me dice Claudio. Nadie. Te diría que Tolka es como el sello que me quedó desde el colegio secundario para todos, inclusive alumnos y compañeros. Bueno, has hablado del teatro, actor, dramaturgo, director, muy conocido, muy querido también aquí. Cada vez que vienes con una obra, ahora hablaremos de la que tienes, el público se te entrega, pero a mí me gustaría que habláramos también de tu padre, porque hemos hablado de él, de cómo arreglaba los televisores, de la pasión que tenía por la cultura, pero hay una historia que me conmueve mucho, que es cuando tus padres se separan y entonces tú
empiezas a cuidar de tu padre, a intentar que, no sé, que salga de la tristeza. Sí. Entonces pruebas un montón de cosas con él. No sé dónde le llevaste, si a bailar o qué hiciste con él. Cuéntame cómo fue ese momento en el que tú, que prácticamente serías un niño, un adolescente, ¿no? 13, 14 años. 13, 14 claro. años, sientes que tienes que cuidar de tu padre, como que Sí. se invierte ese papel. Total. Sí, es linda esa historia, porque así como mi viejo me había llevado junto con mi madre, ¿no? Querés ser actor, bailarín, lo que quieras. En un momento, como decís, se separan y mi padre cae en una tristeza grande, y yo en plena adolescencia, pero con mucha empatía con él, o sea, muy, muy unidos siempre. Y ya el tercer, cuarto fin de semana, que él me dice, quédate conmigo, sábado de la noche, y yo, bueno, vamos a hacer algo con papá, vamos a hacer algo con papá. Entonces, como para mí siempre estudiar fue una inyección de estímulo, de energía, digo, me parece que tiene que estudiar algo, hacer algo que lo movilice. Entonces lo anoté en tango, lo anoté en fotografía, lo anoté en música, bueno, no funcionaba nada. Entonces le pagué el primer mes de teatro, en donde yo estudiaba. Y como a mí el teatro me había salvado la vida y me parecía lo más alegre del mundo, lo más divertido de la historia, él fue porque yo le había pagado la cuota, digamos, estaba pago, no iba a dejar de ir, pero realmente no estaba en sus planes ni en los de nadie que él podía estar en un escenario. Un tipo normal, laburante, bueno. Volvió de la primera clase, que me acuerdo que yo ya me había acostado, me despertó así y me dice, con un brillo y una alegría que yo no le conocía. Se puso de novio al mes, no sé qué. Y lo hermoso es que era bueno, además, es bueno. Es decir, que empezó después de los 50 años y a los 6 meses estaba actuando en obras de teatro, hizo mucho más cine que yo, ahora tiene 85 y te diría, el último año que se pudo trabajar hizo 9 películas. Es un actor conocido. No es conocido, pero trabaja mucho. Pero trabaja mucho en cine. Casi es mejor para tener garantizado, ¿no? el trabajo. Y sobre todo descubrió, con lo bueno y lo malo que significa, descubrió una vocación que le da una alegría inmensa. Entonces a veces sí, él dice, ¿por qué no lo descubrí antes? Pero bueno, el teatro es así, necesita todas las edades y él es el actor que es también por toda la experiencia que tiene de vida y lo que le tocó. Pero fue un hermoso encuentro también, porque él se siente parte además del mundo de la actuación. Bueno, ya lleva muchos años y como te digo, trabajando, hicimos varias cosas juntos. Uh-huh. Pero es tan generoso el teatro, es tan generoso para todos. Yo lo veo, lo que hizo mi padre, lo que hizo conmigo, también me salvó la vida. Y veo los que lo hacen, los que lo ven, los que lo aman. Es una ceremonia muy, muy salvadora, creo. De hecho, estuvo aquí hace unas semanas, Daniel Grau, que está contigo en la última obra que acabáis de estrenar, La máquina de Turing, y él decía lo mismo. Él decía, la interpretación me salvó la vida. Sí, sin duda. Yo, como te decía, era extremadamente tímido. Creo que porque no funcionaba en el mundo escolar. Entonces, yo me distraía. Me pasaba eso. En la escuela me distraía. Con historias, me imaginaba cosas. Entonces, había algo en la escuela en lo que yo estaba mal. Por suerte, mis padres, atentos a tratar de hacer algo con este niño que les tocó, me llevaron a estudiar arte en general, una escuela que existe allá que tenés danza, plástica, teatro. Y de golpe, eso que para mí era una falencia, que estaba todo el tiempo imaginando cosas, en el arte era un valor. Valoraban mi imaginación. Uh-huh. Entonces yo empecé descubrí dos mundos que chocaban. En uno, lo mismo, en uno estaban muy mal, y en el otro era, ¡ay, qué buena la imaginación que tiene! Entonces, obviamente, me quedé a vivir en el que me trataba que te valoraba, bien. Claro. Obviamente. Claudio Tolcachir, sabes que nosotros aquí en estas entrevistas del Faro que os hacemos, dedicamos bastante tiempo a hablar de la familia en la que os criasteis, ¿no? Por unas cosas o por otras, arrancando siempre con la imagen del mar, que nos suele llevar a la infancia, o cuando arrancamos de los olores de vuestra calle o la casa en la que os criasteis. Pero es algo que además tú has llevado mucho al teatro, la familia como micromundo.
la familia como ejemplo de una microsociedad, ¿no? Sí. Lo que pasa en la familia luego se puede llevar a un montón de lugares de la sociedad. Seguro. ¿No? ¿Por qué lo crees, Claudio? Mira, no fue una decisión consciente que yo quería hablar de la familia. Lo descubrí después, cuando ya estrené, o sea, la omisión de la familia Coleman, que te hizo muy la primera popular, obra sí. que yo escribí, además con mis compañeros, y que de golpe, honestamente, pensábamos hacerla 2 meses en mi casa en Buenos Aires, porque Timbira 4 era mi casa, transformada en un teatro para 50 personas, y de golpe recorrimos el mundo y la seguimos haciendo. Sí, eso te iba a decir, la omisión de la familia Coleman, ¿cuántos años lleva? 15. 15 años interpretándose. Sí. Y habéis hecho un montón de países. No sé, mucho más de lo que puedo recordar. Sí, porque hicimos Latinoamérica, Norteamérica, Europa, China. Claro, es importante porque todas las familias o todos los espectadores sienten un punto de identificación con esa familia. Sí, sea es de donde notable. sea, ¿no? Y todas las edades. De golpe hemos tenido funciones para escuelas donde los chicos decían, ay, yo soy tal, esa es mi casa. Funciones para psicólogos que decían, yo pienso en mis pacientes, como hemos hecho teatro comercial con esa obra, o los festivales más alternativos de teatro. Es como una obra todoterreno. Yo creo que a mí del teatro me interesa todo, ¿no? Me interesa su técnica, la magia y lo que fuera, pero creo que lo que más me excita es el trabajo vincular, los vínculos de los personajes, cómo se relacionan, qué pueden, qué no pueden. Y entonces, supongo que no es raro que yo haya arrancado a indagar por las familias, porque es donde se cocina todo, ¿no? Todo lo vincular, después uno repite y va armando familias laborales, familias artísticas, familias políticas. Me voy dando cuenta, pero realmente creo que si yo quería investigar en cómo desarrollar personajes, lo que ocultan, lo que pueden, lo que hacen sin darse cuenta, a lo que están sometidos, la convivencia, bueno, terminé hablando mucho de las familias, pero la verdad es que de lo que yo quería hablar era de las personas. Pero sin duda, cuando uno ve una obra familiar, se siente muy reconocido porque los funcionamientos son evidentemente muy universales, sea Coleman o sea Agosto, que es una obra que se hizo acá también, sí, cómo funcionamos, son como vos decís, pequeños ensayos sociales donde uno ocupa un lugar, el comprendido, el incomprendido, el poderoso, el débil, el sometido, el negador, son como lugares que conocemos y que claro, al verlos en el teatro nos conmociona y nos ayuda a pensar. Claudio, me interesa mucho la obra que tenéis ahora. Bueno, Claudio Tolca, dices que todo el mundo te conoce como Tolca, es bonito que reconozcan que estás aquí. Pero esta obra, La máquina de Turing, me interesa sobre todo por el personaje, sí, que es verdaderamente, Turing es el primer tipo que tiene que ver con la informática moderna, con la inteligencia artificial, el primero que descifra un código. ¿Quién es Turing, Alan Turing? Mira, a mí me llegó la obra, una obra francesa, esta obra que estamos haciendo. Yo no conocía demasiado la historia personal de él, sabía quién era, bueno, como uno sabe en general. Y el personaje me agarró el corazón, me lo amé y sentí que había que contarlo. Sentí que cuanta más gente supiera que esta persona existió, lo que hizo y lo que se le hizo, el mundo tiene un poco más de justicia. Porque es un ser que en su misma historia está el Asperger, la tartamudez, la genialidad absoluta intelectual en las matemáticas, cruzado con una incapacidad social enorme, una tara, una inmadurez en el vínculo social enorme. Este ser incapaz, torpe, un poco antipático, bicho raro, hizo que ganaran la Segunda Guerra Mundial los aliados. Este ser, porque decodificó, inventó una máquina que podía no adivinar, sino descubrir un código que habían inventado los alemanes. Esto es real. Y sentó las bases de lo que es la computación. Él, lo cual a mí me conmueve muchísimo, él trataba de explicarle a todo el mundo que una máquina podía llegar a ser casi una amiga,
que ibas a poder planear con ella, decirle qué música te gusta, todo esto. O sea, es la inteligencia artificial, claramente, Exacto. ¿no? Establecer Todo las esto bases, pero estamos hablando de mediados del siglo XX. Exacto. Y él lo veía y todos lo miraban como un loco. Y a pesar de todo lo que él daba y lo que tenía para dar, por ser homosexual, se lo condenó a castración química. Lo cual, obviamente... ¿Quién lo condenó? La justicia claro. inglesa, ¿no? El juicio es, la reina contra Alan Turing, esto aparece en la obra. La reina de Inglaterra La reina contra de Alan Inglaterra. Turing. Sí. Bueno, y lo condenaron por... Él podría haber negado que era homosexual, y él aceptó. Digo, sí, soy homosexual y no veo que esté mal. Pero no como un héroe. Yo creo que otra parte interesante de la historia es que mucho no se sabe de él, porque su participación en la guerra era secreta. Y fue secreta durante décadas, porque se seguía sospechando que no, o sea, no se quería que se sepa que había una máquina que decodificaba códigos. Por lo tanto, este hombre había hecho ganar al mundo la guerra, pero no se lo podía decir a nadie. Décadas. Entonces, ¿cuántos secretos tenía este hombre? ¿Cómo murió él? Se suicidó. Claudio, se suicidó. Se suicidó. Tenía para elegir la cárcel, que le podía ser la cárcel para este hombre, o la castración química. Y la castración química, que son hormonas femeninas que le inyectaban, ¿no? Claro, le revolucionaron el cuerpo, estaba, humillado, dolido, negado, abandonado, siendo un héroe secreto, nadie lo podía decir. Los servicios secretos lo vigilaban porque tenían mucho miedo de que él contara. Tremenda la vida. Uh-huh. Y se suicidó, según cuentan, digamos, inyectándole cianuro a una manzana. Una manzana, es verdad. Que, Apple dice que no, pero dicen que la manzana mordida, lo cual sería bastante lógico. Y la verdad es que yo cuando conocí esta historia dije, este hombre hay que contar, porque pasó anteayer. Y la sociedad permitió que alguien que nos dio tanto termine así. Y esa historia sucedió, pero bueno, estar atentos a los Turings, a los que usamos y dejamos, a los que no vemos, o a los raros también, que no ayudamos a hacer, ¿no? A desarrollarse, a aportar al mundo su voz, lo que tienen para dar. Bueno, nos quedaríamos toda la noche hablando contigo. Yo sí. Pero tenemos que ir acabando. Hay otra peculiaridad que tiene esta entrevista. Es que los oyentes dejan una pregunta al invitado o invitada sin saber quiénes sois, lógicamente, porque nos presentamos. Entonces, vamos a ver cuál han dejado para ti. Está descontextualizada porque ellos la dejan previamente a esta entrevista. Buenas noches. ¿A quién le has ganado la partida en tu vida laboral y en la personal? Gracias. Qué preguntaza más buena. La respuesta que me viene es a mí mismo, a mi parte más autodestructiva. Creo que todos un poco luchamos contra nuestros propios demonios, ¿no? Pero si yo creo que hay alguien que a veces se pone trampas, soy yo. Así que creo que la lucha muchas veces es conmigo mismo. Pero por ahora me vengo ganando. Nos despedimos con una última pregunta que es: ¿quién es o ha sido el faro de tu vida? ¿Quién es o ha sido el faro de Claudio Tolcàcher? Mira, ya que hablé tanto de mi padre, voy a hablar de mi madre. Es un buen faro, mi vieja. Tiene 82 ahora. Es médica, inmunóloga. Es la persona más libre y curiosa que he conocido. Se ha animado a hacer lo que ha querido, yendo a veces contra los designios de la sociedad, y lo cual le ha costado mucho socialmente. Pero yo tengo un modelo de madre, una vieja feliz, intensa, curiosa, viva, que ha hecho de su vida lo que ha querido, y ha hecho
muy feliz a mucha gente. ¿Está en Argentina ella, en Buenos Aires? Está en Buenos Aires. Sabes que hay mucha gente que nos escucha en Argentina, porque ahora estamos de madrugada, pero allí están de día. Claro. Así que hay un montón de oyentes que bueno. nos escuchan desde allí. ¿Qué dirías a tu madre si estuviera escuchando? A ver, le diría algo que yo intento decirle, porque creo que esas cosas están buenas decirlas en vida, que de verdad es un hermoso ejemplo ella de felicidad. O sea, creo que a veces la felicidad está un poco subvalorada, y no una felicidad tonta por inconsciencia, porque ella ha sufrido y vive la vejez, ¿no? Que también implica tantas cosas, tantos cambios. Y ella tiene una garra, una fe, una decisión por vivir la alegría y la curiosidad y la dignidad plenamente. Y a mí, cuando a veces me agarra un poco la negrura o el cansancio inclusive, pensar en esa opción de vejez, de vida intensa, me hace bien, me hace bien. Bueno, también te voy a pedir una canción para despedir, Claudio. No sé si a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu chico, a tus hijos, algo que tú quieras poner de broche a esta entrevista, lo que quieras, una canción de amor, de familia, de lo que quieras. Bueno, ya que hablé de mis padres, se lo voy a dejar a mis hijos, a Camila y a Gaspar. Podemos poner palabras para Julia, ya que estamos acá, que es tan linda y que ahora siendo padre se resignifica mucho. Para Camila y para Gaspar. Para Camila y para Gaspar. Gracias, Claudio, por haber venido. Buenas noches. A vos, un placer enorme. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti.